Mire el sitio, parejas, pareja, sí, poco considerada, con un niño insoportable que me está poniendo de los nervios. Por favor. Sí, señor. No me miren así. Y ahora dirán que es un niño. ¿No? Y los niños son sagrados y los niños pueden hacer lo que les dé la gana. Pues mira, no. Hay niños y niños, igual que hay adultos y adultos. Por favor, que uno ha decidido no tener hijos para no comerse a los de los demás, desde luego. Sí. Siempre me pasa lo mismo, por favor. Sí, vamos a solucionar. ¿Vale? Sí. Ya está bien. Permiso. Que ponemos, obviamente, ¿no? Le damos color a este tema, pero es un tema que salió publicado esta semana y generó un revuelo bárbaro. Una nota que salió en Clarín. Pero en función de lo que un experto en ciencias del comportamiento humano y profesor del London School of Economics, Paul Dolan, publicó. Es un informe que se titula «Las mujeres sin hijos y solteras son más felices». Y a mí me llamó mucho la atención porque si bien es cierto que se habla mucho de cómo las mujeres se han quitado aquel peso que la sociedad ponía sobre el deber ser, y ya no todas ni quieren tener hijos, ni ser madres, ni estar casadas, me llamó la atención las afirmaciones que él recoge en su estudio, ¿no? Más allá de escapar del mito de la vida perfecta como tal, él dice, las personas casadas son más felices que otros subgrupos de la población, pero solo cuando su cónyuge está en la habitación. Cuando se les pregunta qué tan felices son cuando el cónyuge no está presente, la respuesta es maldito miserable. Bueno, muchos datos, mucha información y le queremos dar la bienvenida para hablar seriamente de esto a Jessica Pérez Miguel, que es psicóloga. Hola Jessica, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, vos por invitarme. A ver, ¿me contás un poco qué es esto más allá de lo que se espera de una mujer o de un hombre en determinada edad o momento de la vida? Se rompieron también la habitualidad vinculada a lo afectivo, felicidad. O sea, los comportamientos de la felicidad ya no son los mismos que antes. Mira, es un tema empezar a recortar primero qué es la felicidad, porque seguramente si yo te lo pregunto a vos me vas a dar una definición, yo tal vez tengo otra. Yo leí la nota y lo que dice este científico es que la felicidad es tener actividades placenteras, ¿no? Lo recorta ahí. Las actividades placenteras obviamente van a generar emociones positivas o emociones placenteras como la alegría y otras. El tema de el tener hijos o no y asociado a la felicidad, si lo pensamos solamente en función de actividades placenteras y en cuanto a tiempo disponible para tenerlas, me parece que bueno, hay algo ahí de la lógica que ¿no? se cae por su propio peso, que es que, bueno, por supuesto, las mujeres hoy por hoy que forman una familia con el deseo de formar una familia, creo que tienen un poco menos disponibilidad que cuando estaban solteras y sin hijos, ¿no? Entonces, si lo pensamos y lo recortamos desde ahí, la felicidad... Digo, por eso llega a esa conclusión. Yo creo que sí. Ahora, ¿el hecho de tener un hijo no da la felicidad en sí misma? Bueno, eso es una respuesta que me parece que individualmente cada mujer lo va a poder ¿no? responder. Pero voy a preguntar a calzón quitado, por decirlo de alguna manera. Jessica, ¿conocés? Porque adentro con una psicóloga uno dice lo que siente. Con un psicólogo se desnuda en terapia, desnuda su intimidad, cosas que no se repiten por fuera del consultorio. ¿Tenés muchas pacientes o tenés pacientes que te han dicho me arrepiento de ser madre? No, pero sí sé que existe. De hecho, hay un libro que habla de esto. Y es una emoción o es un sentimiento que se puede tener, que es válido. Y que me parece que está buenísima la pregunta porque está bueno que podamos hablar de esto también porque primero pensar que la maternidad, como vos decías al principio, puede ser deseada y no una imposición, ¿no? Ya no está más pensado desde el lado del deber ser, como cuando alguien va al colegio, primaria, termina el secundario, estudia o no, trabaja y después se casa y tiene hijos. Esto hoy ya se está desnaturalizando de esta manera y se está pensando más como una decisión. Pero la maternidad tiene muchas consecuencias también. En principio, creo que mucho estrés, por lo menos al principio, ¿no? Es un estresor bastante grande tener un nuevo integrante en la familia, una personita que depende exclusivamente de los cuidados de la familia. ¿Es más estresor para la mujer que para el hombre? Tal como están dadas las cosas hoy, socialmente hablando, sí. Está bueno decirlo, porque a veces cuando se dice eso, que la igualdad de género, que los hombres también sufren, que necesitan licencia, a todo le digo sí, en mi opinión personal, pero hay algo que es natural. El cuerpo que gesta es el de la mujer, hasta ahora por lo menos es así. Entonces ese estrés y esa dependencia la tiene la mujer. Ahora, ¿qué pasa con esa mamá que quiere a su hijo, pero en realidad también quiere su libertad, la libertad que conoció como tal?
esa libertad que le reporta felicidad en términos de tiempo para ella misma? Bueno, yo creo que para poder hablar de esto puntualmente se necesita una red. No se puede pensar solamente en la mamá y ese hijo o esa hija solo como un binomio, ¿no? Creo que la crianza, y esto se está hablando mucho, también esto del tema de las crianzas en tribu, la paternidad también como tal, digamos, estando involucrados desde otro lugar y no simplemente desde el ser el proveedor económico, creo que le va a permitir mucho a esa mujer poder también desenvolverse en la vida en otras áreas que están completamente ligadas al bienestar, como por ejemplo sus logros propios, ¿no? Bueno, el rol que ocupa también fuera de la casa, las redes de apoyo, las relaciones significativas que ha construido a lo largo de toda su vida hasta que llegó ese momento de ser madre. Todo esto me dispara en la cabeza algo que me escribían por redes sociales mucho, me escriben cuando hacemos estas notas que tienen que ver con el bienestar. Chicos que nos ven, chicos jóvenes me decían, Marcela, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Entonces, cuando alguien tiene la posibilidad de pagarse un psicólogo, de decidir poder ir a un psicólogo si no tiene una familia que considera o lo apoya para hacerlo desde antes, ya es un adulto que trabaja y entonces dice, me encuentro en una situación, quiero algún tipo de terapia que me apoye. Pero antes, que es en la formación, la estructura de personalidad del chico cuando va al colegio, al jardín y demás, no se le enseña, al menos lo que veo en mensajes, a gestionar sus emociones. ¿Cómo podemos hacer para aprender eso? Bueno, acá también está muy ligado a esto, ¿no? Porque es como que se nos dice que a las madres somos las que tenemos que enseñar, las que tenemos que estar bien también para nuestros hijos, nuestras hijas, para que de alguna manera aprendan a regular sus propias emociones. Si bien hay algo de cierto, porque es como ellos, digamos, de alguna manera son pura emoción, ¿no? Tienen esas explosiones de emoción y es el adulto responsable o la adulta responsable, en el caso de los cuidados, quien debe de alguna manera enseñarle, ¿no?, qué es lo que está sintiendo, cómo gestionar esta emoción, que no sea puro impulso. Pero esto se puede pensar desde muchas aristas, ¿no? Desde el lado educativo, de hecho hay un proyecto de ley de educación emocional para que en todas las escuelas se vayan aprendiendo a esto, a anticiparse, a poder expresar la emoción, a poder ponerle un nombre, etiquetarla y poder... Por ejemplo, el manejo del enojo, de la ira, de la angustia, todas esas, digamos, esas emociones que mal gestionadas traen dolores de cabeza o también problemas de salud. Totalmente, sí. Tiene que ver con esto, no eliminarlas, no intentar no sentirlas, porque muchas veces cuando se habla de la felicidad tenemos que pensarlo también como un estado momentáneo. No podemos estar... Eso está bueno. No podemos estar 100% felices las 24 horas del día y los 365 días del año. Ahora, y vos como psicóloga, lo razonable o alguien que del otro lado nos ve y quiere saber cómo está llevando su vida, el equilibrio, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué momentos, qué cantidad de momentos de felicidad por semana, por día? No sé, ¿cómo mensurarlo? Mira, cuando se le pregunta a la persona qué desea para su vida, en general la respuesta no es ser felices, sino estar como en un estado de armonía, de paz, de tranquilidad, serenidad. Y la paz viene con este equilibrio. ¿Y no te preguntan por lo que falta en terapia? ¿Qué es lo que está ausente en terapia o en la vida común, no? Sí, en general... Porque en general parecería que es lo económico y es importante, pero me parece que hay un montón de otras faltas en la vida contemporánea. Sí, yo creo que, esto de lo económico también es importante tenerlo en cuenta porque obviamente que sí, claro, la felicidad o el bienestar, vamos a hablar más de bienestar en realidad, que es como un estado un poco más estable. Tiene que ver mucho con las condiciones con las que nos encontramos las personas, lo económico también, las condiciones de vivienda y un montón de otras situaciones, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? ¿La falta? No, lo leí en una encuesta en Estados Unidos, justamente, donde dicen que lo más importante, lo que se pone en el top, no es solamente las faltas económicas, que están, sino un montón de otras cuestiones. Falta amor, falta un montón de... La previsibilidad también, ¿no? Porque vivimos en un estado... fue el motivo de nuestro editorial y nuestro arranque de programa. Hay inestabilidad en todo, hay falta de proyección en todo, porque no podés saber nada de lo que va a pasar de acá a un mes. Y aunque la vida es eso, porque no podés controlar todo, uno más o menos camina en una dirección, planifica. Planificás que vas a tener esta platita, que vas a poder pagar unas vacaciones a tus hijos, comprarte un auto,
auto, comprarte un par de zapatos, o no, o vas a ahorrar para. Se terminó todo eso para el argentino. Entonces, ¿cómo ser feliz cuando la vida es así, inestable todo el tiempo? Bueno, hay algo que tiene que ver un poco con la aceptación también de cierta inestabilidad, ¿no? Pero no podemos hablar de felicidad si no hay necesidades básicas cubiertas. Claro. Entonces, hay algo que tiene que estar en la base, que es muy importante, para que las personas puedan acceder también al sistema de salud, ¿no? Tiene que ver también con tener cubierto esto. Te agradezco enormemente, Jessica, porque la verdad que está bueno tener esos espacios de reflexión y te despido y te digo muchas gracias, te vamos a volver a invitar.